Ya estamos acostumbrados, ya sabemos qué esperar. De la pantalla no dejarán de salir los destellos desquiciados de la violencia, del crimen, de la miseria, y eso nos encanta. ¿Quién pudiera renunciar al Padrino, a Taxi Driver o a Breaking Bad como las magistrales manifestaciones de la barbarie moderna que son? Paquetes impecables de perversidad afinados a la perfección para el consumo y el deleite del público. Aparatos narrativos exquisitos, inmejorables, obras maestras que utilizan el detritus acumulado en las grietas de la sociedad para asombrar, para cautivar, para entretener. Luego están, claro, los productos que no tratan de maquillar sus intenciones y asumen sin vergüenza y con enorme éxito su posición plana y casual respecto a la violencia. A través de la pantalla nos atiborramos pues de sangre y miseria y nos encanta. Como en cualquier medio, existen también productos difíciles de clasificar, y el de La vendedora de rosas es sin duda uno de esos, pues la película pasa muy pocos filtros sobre la miseria que utiliza, y es como tal un retazo indecente, un despojo de una realidad brutal de la que los colombianos nos hemos reído a carcajadas durante décadas. Todo eso sin dejar de ser una obra cinematográfica incomparable, un logro máximo dentro del medio, una película inmensamente celebrada, pero a la vez fallida y trágica. Esto es Enfoque Profundo, y hoy hablaremos sobre el cine marginal de Víctor Gaviria. Allí donde otros tratan de crear conciencia, sensibilizar o visibilizar, Víctor Gaviria se dedica a exponer, como si de una herida pudorosa se tratara, la desgracia, la estrechez y la ruindad que colma las capas soterradas de las ciudades que habitamos, y las barriadas en donde se acumulan los desechos del progreso. Pero esta mirada, que otros autores revestirían de algún tipo de moralidad o crítica, aparece aquí despojada de las cualidades con las que usualmente se recubren estas realidades para hacerlas atractivas o interesantes. La cámara no realza ni eleva la imagen capturada por el lente, pero tampoco la juzga. El mundo en el que ocurren sus películas está a la vuelta de la esquina, allí donde nos enseñaron siempre a no mirar. El trabajo de Víctor Gaviria es el de fotografiar lo invisible. Íbamos en búsqueda de un universo excluido, ¿cierto? Y por lo tanto, del universo desconocido, el universo de los niños de la calle. Un universo hecho de anécdotas, de situaciones, de palabras, de expresiones, de actitudes, de rostros que creo que solamente los propios protagonistas de la vida en la calle podrían darnos. Tanto en esta como en todas sus películas, a Gaviria le basta con ofrecerle a sus protagonistas un marco narrativo lo suficientemente libre como para que la realidad cruda y dura de sus historias se filtre, sin conflicto, con la ficción cinematográfica. El actor natural, para Víctor Gaviria, es un recipiente de su realidad, un sujeto con la capacidad de narrar su universo con sus acciones y con sus palabras, de manera espontánea. El actor natural, aun cuando es instalado en un simulacro, emerge con una autenticidad que es imposible de lograr a partir de un ejercicio de actuación más escrupuloso. No me da tanto gusto como le da a la otra niña. Coma mierda. Hijo de puta. Me colgó. Ah, que coma mierda ese hijo de puta. La originalidad de la propuesta de Gaviria no surge tanto de los temas como del proceso de producción de sus películas, pues existe una larga tradición de cine y ficción sobre los excluidos, de la cual el colombiano se declara obvio deudor. Y aunque las películas de Gaviria sean proyecciones de ideas literarias y ficciones tradicionales, con correspondencias directas en la historia de las artes narrativas, hay en ellas algo que no tiene igual en ningún otro medio o latitud. Porque Gaviria es tan autor de sus películas como sus actores, quienes a su vez, antes que ser actores, son ellos mismos. Y después un amigo de él me prestó el que me picó a arrastre, me prestó la navaja. Y ese man estaba de espalda, analicé pues que el man me cogió a mi espalda y yo lo cogí de espaldas también ya todo puñaleado, vendido. Y yo de la chimba hasta cuando me tiene que acabar de matar y así le dije, acábeme de matar pues. Tal grado de acoplamiento entre quienes dirigen una ficción y quienes la protagonizan puede ciertamente observarse en muchos otros ejemplares del cine de realidades, desde el neorrealismo italiano hasta la actualidad,
pero son las películas de Víctor Gaviria una muestra máxima de este método que desdibuja las fronteras entre el cine documental y el narrativo. Lo que observamos como espectadores no es una mera representación de la realidad, sino la realidad misma, depositada con brutal esmero en el melodrama cotidiano para unos pocos, abominable para la mayoría, de unos niños que alcanzan la felicidad perdida aspirando pegamento industrial. Aunque el director demuestra gran pericia técnica, una propuesta estética interesante y un marco dramático bien establecido, la sensación de estar presenciando algo tan aparatoso, sórdido e impredecible como el trasegar cotidiano de las peores calles y vecindarios de Medellín no se desvanece. Por eso, no se le puede pedir a La Vendedora de Rosas el espectáculo de la imagen cinematográfica. Las locaciones y los personajes están presentados sin ningún tipo de ajuste cosmético. La calle no se acopla al lente de la cámara, sino al contrario. Es el ejercicio cinematográfico como tal el que se pone al servicio de la materialidad rasposa y abyecta de los círculos de miseria de Medellín. Las dificultades que tal abordaje implica no son un reto que cualquier cineasta o casa de producción esté dispuesta a asumir. La Vendedora de Rosas se erige así como una obra única en el mundo, como el vástago de una realidad a la vez eterna e irrecuperable. Tanto el público como la crítica extranjera ha reconocido en las películas del director antioqueño una iniciativa artística de una honestidad brutal, sin precedentes. El plan de Víctor Gaviria con esta película no tenía ninguna garantía de éxito, ni comercial ni artístico. Ir a hacer una película al que se podría considerar, en los años 90, como uno de los lugares más peligrosos del mundo, con actores naturales y sin ningún tipo de apoyo del Estado o la gran industria es de por sí un logro máximo, una empresa inimitable y riesgosa desde donde se la vea. ¿Por qué? Entonces llega un amigo mío y le saca una navaja y se la pone aquí. Y dice Calornao, no, vea, no me atraquen, que vea que yo les entrego todo. Y le diga yo, no me hable marica, que si me armas murgas te daño la cara. La recepción del público colombiano fue un tanto menos favorable. Y aunque la película se puede entender como parte de un enorme fenómeno cultural, tal notoriedad se dio por todas las razones equivocadas. Para el colombiano promedio, la realidad retratada por La Vendedora de Rosas no es novedosa ni exótica. A lo sumo resulta repulsiva, y el mismo hecho de haber sido parte de los circuitos internacionales de exhibición es algo sumamente vergonzoso para ellos. Por otro lado, sectores menos conservadores del público asimilaron el registro coloquial auténtico que usan los personajes de la película como algo digno de carcajadas. Las pantallas colombianas nunca antes habían registrado tal desparpajo lingüístico, tal descaro, tal ingenio. Nos apropiamos sobre todo de sus insultos y de sus improperios, y en el proceso los ridiculizamos. Uy, esta gonorrea nos dañó el 24, me gonorrea. Ay, marica, ya lo mataron. Pero al público no se lo puede culpar de tal desviación. La televisión, que todo lo trivializa, fue durante años la única tribuna a través de la cual se podía acceder a la película. Nos acostumbramos a verla en la programación habitual de fin de año, en los canales privados y públicos, encajada irrisoriamente entre programas de concurso, telenovelas y pautas publicitarias. Y aunque nuestras pantallas siempre han estado colmadas de sangre, no estábamos ni de cerca acostumbrados a verla con sus colores auténticos, fuera de noticieros y reportajes, libre de eufemismos. Lo que en algún momento habrá sido escándalo, gradualmente se convirtió en circo. Ese hombre que hizo historia en La Vendedora de Rosas, como les digo, un hombre que pisó las grandes alfombras rojas del mundo, Cannes, por ejemplo, donde esta película fue... Luego están los gamines, los desechables, los matones, personajes abominables que no se pasearon jamás por la pantalla con el descaro de quien se sabe inexpugnable, omnipotente siquiera durante el instante alucinado de las pepas y del bazuco. A esos personajes los conocemos,
Los hemos visto en nuestras ciudades, les tememos. Son los antagonistas de la pesadilla suburbana, el horror agazapado en cada esquina. Y la TV nos da la oportunidad irrepetible de reírnos en sus caras, sin temer por nuestras vidas, sin lástima, sin asco. Los creemos generadores de la violencia que nos inunda, jamás producto de ella. Eso es lo que se nos ha enseñado a pensar, y cualquier visión contraria no podrá ser explorada más que de manera fragmentada, acrítica, si se la proyecta a través de la pantalla anodina de la televisión. Allí, la vendedora de rosas no tiene cabida más que como una parodia de sí misma. ¿Qué pretendía Víctor Gaviria con esta película? ¿Es La vendedora de rosas un intento fallido? ¿Un fracaso? Desde un punto de vista técnico, Gaviria lo hizo todo bien. Si su propósito era el de aplicar los métodos del neorrealismo italiano en el contexto colombiano, se puede afirmar sin temor que sus esfuerzos arrojaron resultados inmejorables. Y el hecho de que sus películas no tengan el mismo reconocimiento que las de Vittorio De Sica, Fellini o Rossellini es puramente contextual. Por otro lado, hay pocas películas que hayan sido tan ridiculizadas como esta, al menos en el panorama nacional colombiano. Que exista un contraste tan brusco entre la intención de una obra y la recepción de su público es, cuando menos, preocupante. Tu mamá lleva una semana sin contestarle el teléfono y usted está más aburrida que un berraco. Jennifer también está peleas de mocho Eso, así, vea, ahora sí. Ahora mírela a ella, usted no sabe qué está pasando. Los pecados de la propuesta de Víctor Gaviria son los mismos que los que cometieran los grandes maestros italianos a mediados de siglo. Y es que hay un rastro de egoísmo, de insolencia, en la idea de rescatar la voz de un puñado de marginados con el único propósito de inmortalizarlos en todo su glorioso infortunio en una pantalla de cine o televisión. Quienes juzgan a Gaviria por abandonar a sus actores, por dejarlos morir en su ley, por permitir que el destino atroz de sus personajes se cumpliera en la realidad, ignoran que las funciones sociales del arte son tangenciales, que el cine no es una labor social y que las responsabilidades de un sistema depredador y fallido no son transferibles. Que ese cúmulo de degradación humana ya estaba allí antes de que Gaviria decidiera hacer una película con ello, y que aunque nosotros, el público insensato y hambriento, decidamos ignorarlo, juzgarlo o ridiculizarlo, el marginado seguirá allí, en cada esquina, en cada umbral, dispuesto a matar y morir en su ley, abandonado al atroz designio del desamparo.